Bien, vamos a crear un formulario de registro con la ayuda de estos tres programas. Vamos a utilizar el Dreamweaver, el Navicat para crear la base de datos y el SAN como servidor local. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ejecutar el SAN. Después de iniciar el servidor, ingresamos al Navicat para crear la base de datos. También lo pueden hacer en el localhost, en PHP Miami, pero yo prefiero utilizar el Navicat. Entonces damos clic derecho, nueva base de datos, le colocamos un nombre, vamos a colocar registro usuarios, le damos clic en OK y aquí nos va a aparecer registro usuarios. Luego le damos en nueva tabla y empezamos a crear los campos. El primer campo va a ser el ID de usuario de tipo entero. Esa va a ser nuestra llave primaria y que sea auto incrementable. El segundo va a ser el nombre, el campo nombres de tipo varchar con la longitud de 50. El tercero va a ser apellidos, también de tipo varchar. El cuarto sería el email de tipo varchar. Yo le coloco un poquito más de caracteres. El último va a ser la clave o contraseña de 10 dígitos. Ya con estos 5 campos le damos guardar y él nos dice cómo le vamos a colocar el nombre de la tabla. Le vamos a colocar usuarios, le damos OK y ya de esa forma ya tenemos creada nuestra base de datos con nuestros 5 campos. El siguiente paso sería crear el sitio en Dreamweaver y conectarlo con esta base de datos. Entonces nos dirigimos a Dreamweaver. Primero nos dirigimos a la carpeta HT2, la carpeta SAN HT2, y creamos una nueva carpeta. Le vamos a crear formulario usuarios. Listo. Entonces acá en Dreamweaver damos acá en sitio, nuevo sitio, colocamos el nombre del sitio, acá seleccionamos la carpeta local, la que acabamos de crear, formulario usuarios, le damos a seleccionar y acá en servidores le damos acá en el clic en el más y le damos que sea un servidor local. Nuestro servidor local se va a llamar formulario user. Carpeta del servidor, la misma que creamos ahorita, y aquí en la URL le colocamos localhost / formulario usuarios, y en avanzado le vamos a colocar que el modelo de servidor sea en PHP MySQL. Le damos guardar y aquí el servidor de prueba seleccionamos y le damos guardar. Ya después de haber creado la conexión de nuestro sitio, haber creado la base de datos, realizamos la conexión de la base de datos. Entonces para eso creamos un nuevo archivo PHP, crear nuevo archivo, le damos crear, le colocamos un nombre, formulario de registro usuarios, lo guardamos en nuestra carpeta. Acá ya está seleccionada, formulario de registro, le colocamos el índice y le damos guardar. Acá en la parte lateral derecha aparece un vínculo que dice bases de datos. Si no aparece, aquí en la ventana puede seleccionar bases de datos y ya con eso le aparecería acá.
Entonces aquí para conectar la base de datos le damos clic en el más, le damos conexión MySQL, le colocamos un nombre de la conexión, entonces formulario, usuarios, servidor local, nuestro servidor localhost, usuario root, contraseña, en este caso no tengo contraseña, y acá en bases de datos le vamos a seleccionar. Acá nos va a aparecer todas las bases de datos que tenemos y buscamos la que creamos hace un momento, que se llama registro usuarios. Le damos a aceptar, y acá nos va a decir que si no va a especificar una contraseña, nosotros le vamos a decir aceptar y luego aceptar. Ya de esa forma Dreamweaver nos hace la conexión. Si podemos ver acá, podemos ver la base de datos usuario, la que acabamos de crear con nuestros campos, y él automáticamente nos va a crear una tabla que se va a llamar conexiones, donde va a crear el archivo, donde va a estar la conexión de nuestra base de datos con nuestra contraseña y el servidor. Entonces otra vez acá en el index vamos a bajar dentro de nuestro body y vamos a darle clic en insertar objeto de datos y luego insertar registro. Insertar asistente formulario de registros, él automáticamente nos crea el formulario, y en insertar registro tenemos que crear ya el formulario nosotros. Vamos a utilizar el primero, asistente de formulario, le damos clic y él acá nos va a decir con qué conexión vamos a estar. Vamos a estar con la conexión que acabamos de crear, formulario usuarios, de nuestra única tabla, que es la tabla de usuarios, y él nos va a preguntar acá, tras insertar, a dónde vamos a ir. Entonces vamos a ir lista usuarios.php, lista usuarios.php. ¿Qué campos nos va a pedir en el formulario? Entonces, como no queremos que el ID lo coloquen, entonces le damos clic, lo seleccionamos y le damos clic en menos, y ya con esto tenemos todo el resto de campos. Seleccionamos la que es la contraseña y le damos acá que es tipo, mostrar cómo, no, esta parte de acá no. Listo, entonces después de eso damos clic en aceptar y él automáticamente nos crea el código PHP y nos crea el formulario de registro. Damos control, damos F12, perdón, y vemos como ya de esta forma ya tenemos el formulario de registro. Vamos otra vez a Dreamweaver y acá nos está diciendo que nos va a insertar estos datos en la tabla de usuario, y tras insertarlo nos va a ir a un archivo que se va a llamar lista usuarios.php. Después de tener ya el formulario de registro, le podemos dar estilo CSS. Listo, entonces después de haber creado el formulario con el asistente de Dreamweaver, vamos a crear el archivo lista usuarios.php para mostrar los datos que ya están agregados. Entonces vamos en archivo, nuevo, archivo.php, y acá le vamos a colocar lista de usuarios. Dentro del body vamos a darle control S y vamos a guardar el archivo, y le vamos a colocar lista usuarios.php y le damos guardar. Listo, entonces aquí en la parte derecha también en vinculaciones vamos a actualizar, vamos a crear una consulta. Entonces aquí en vinculaciones, en el signo más, le damos clic y le damos juego de registros de consulta. Entonces le vamos a dar un nombre a la consulta, le vamos a decir lista usuarios y le vamos a dar nuestra conexión que va a ser formulario usuarios,
Y aquí en tablas le vamos a decir que me seleccione toda la tabla y ordénemelos por el ID de forma descendente. Entonces le estamos diciendo que me seleccione todos los datos de la tabla de usuarios y me los ordene por el ID de forma descendente. Le damos a aceptar y ya de esta forma Dreamweaver nos ayuda a crear toda la consulta. Nos coloca el código y mira, acá está la consulta. Seleccióneme todos los datos de la tabla de usuarios y ordénemelos por el ID de forma descendente. Listo, ya de esta forma tenemos nuestros datos en nuestra consulta. ¿Cómo vamos a mostrar los datos? Los vamos a mostrar de la siguiente manera. Entonces damos clic acá en nuestra consulta y cogemos los datos que deseamos mostrar. Entonces yo quiero mostrar el nombre, lo arrastramos, pero también quiero mostrar el ID, lo seleccionamos y lo arrastramos. Y vamos a mostrar el email también. Le damos, lo seleccionamos y lo arrastramos. Le damos control S para guardar y vamos a ensayar el formulario. Entonces hasta el momento tenemos dos archivos, lo que es el index, que va a ser el formulario de registro, y la lista de usuarios, donde nos va a mostrar los datos de los usuarios que se han registrado. Entonces, para ensayar el formulario vamos a rellenar los campos. Vamos a decirle un nombre, Andrés, Gómez, no tiene, arroba no tiene, contraseña 1, 2, 3. Mira, acá hay un error y es que nos está mostrando la contraseña. Entonces es simple, simplemente nos dirigimos acá al index donde está nuestro formulario y buscamos el campo contraseña y le decimos que no es de tipo texto, sino es de tipo contraseña, y acá él nos va a colocar tipo password. Damos guardar, control S, actualizamos y volvemos a escribir los datos. Entonces Andrés Gómez no tiene 1, 2, 3, ya con eso nos oculta la contraseña y le damos en insertar registro. Acá en insertar registro nos manda ya para la lista usuarios y nos damos cuenta de que ya nos está apareciendo los datos de la persona, pero nos los está mostrando de una forma desordenada. Si nos vamos acá a MySQL, a la base de datos, en la tabla de usuarios, ingresamos y ya nos damos cuenta de que ya están los campos del usuario. Entonces acomodamos un momentico esta parte de recepción de los datos donde los vamos a mostrar. Le damos un BR para que no se junten los datos. Le damos a actualizar y ya de esa forma nos los acomoda. Entonces vamos a realizar el registro de otro usuario y acá en el index ejecutamos otra vez. Vamos a colocar otro nombre. Le vamos a colocar Camila Andrade, no tiene, la contraseña 456 y le vamos a insertar registro. Acá nos va a mostrar el último registro. ¿Por qué? Porque es que acá en la consulta que hicimos en lista de usuarios nos damos cuenta que yo le dije que me lo ordenara de forma descendente, de atrás hacia adelante, del último registro hacia el primero. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos dos registros en la base de datos. Si vemos acá en la tabla, ya tenemos el de Andrés y el de Camila. Nos faltaría, pero solamente nos está mostrando uno, nos faltaría que nos muestre el resto de información. Entonces lo que hacemos es, bueno, yo lo coloco acá HR para diferenciar y seleccionamos acá el contenido, y acá en comportamientos del servidor
aquí al ladito derecho le damos en el más y le damos repetir región. Repetir región quiere decir de que tanta cantidad de datos quiere que me muestre con respecto a esta consulta. Entonces, como la única consulta que tenemos lista de usuarios, entonces nos va a decir cuántos registros deseamos mostrar, 10 o todos los registros. Vamos a decirle que nos muestre todos los registros y le vamos a dar a aceptar. Él nos va a crear un código el cual nos permite pues como su palabra lo dice, repetir todos estos datos mostrando todos los datos de la base de datos. Entonces, si nos dirigimos acá, le damos a actualizar, entonces nos va a mostrar el HR que creamos y el otro dato de la persona. Si creamos el último registro, vamos a volver al index, otro nombre, vamos a ponerle Cristian González, vamos a ponerle que no tiene tampoco, 1, 2, 3 de contraseña y le vamos a dar insertar registro. Ya de esta forma nos está mostrando los registros de la base de datos. Entonces pues es muy simple, se crearon dos archivos, vemos acá la tabla, acá en la carpeta se crearon dos archivos, uno llamado index.php y el otro lista usuarios. En el index.php vamos a crear nuestro formulario para insertar los registros en nuestra base de datos creada anteriormente. Luego en la lista usuarios, después de insertar los registros acá en el index, él nos dice que después de insertarlos nos va a mandar a la lista usuarios, donde vamos a mostrar los datos que están registrados en la base de datos, y además de eso vamos a decirle que se nos repita esta región, esta parte de acá, donde nos va a mostrar los datos todos los datos almacenados en la base de datos. Entonces, para mostrar los datos de la base de datos, simplemente hicimos una consulta acá en vinculaciones, donde le dijimos que me seleccionara todos los datos de la tabla de usuario o me los ordenara por el ID de usuario de forma descendente. Él me genera todo el código PHP y lo único que yo hago es coger los campos que yo deseo mostrar y los arrastro hasta esta parte. Además de eso, también después de realizar la conexión, él me creó un archivo donde me mostraba los datos de la conexión de la base de datos, como el usuario, el nombre de la base de datos, la contraseña y el servidor. De esta forma insertamos los datos con la ayuda de Dreamweaver y luego los mostramos en pantalla.